Muy buenas tardes. Hoy le invito a un tema que concurre en nuestros días, en foros, en intercambios académicos, en la cotidianidad. Derechos de los niños y de las niñas. Hoy nos acercamos a las criptas, posibles criptas que debe enfrentar la esperanza del mundo. Aquí en Cuba los niños son privilegiados. Yo tuve la posibilidad de estar en otros países. Por ejemplo, yo soy médico, estuve en Venezuela. Y cuando tú comparas, los niños son los mejores que viven en este país. El niño tiene derecho a ser feliz, a que se le dedique tiempo, a que se le escuche, a que tenga un momento de sosiego, de libertad, independientemente de que lo más importante es que aprendan. En la escuela, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta el espacio de ellos en la casa, así como también sus deberes, es decir, que vayan las dos cositas de la mano. Los padres tienen la obligación de cuidarlos, atenderlos desde la infancia, y por eso, bueno, la ley, por ejemplo, establece de que un padre, aunque se separe de su esposa, tiene que atender al niño, tiene que vigilar, porque la importancia de la atención de los padres a los niños es vital para la vida futura de él. Ellos pueden tener ideas como tenemos nosotros, como tal. Hay que respetar lo que ellos decidan. Por ejemplo, ellos dicen algo, nosotros tenemos que respetar lo que ellos dicen. Esos derechos realmente muchas veces se ignoran, ¿no? Que están legislados y todo, y la familia no logra establecer la conducta adecuada para el desarrollo del niño como debe ser. Cuando al final los rodeamos con algún cigarro, cuando los rodeamos con alguna mala palabra, y ahí no estamos respetando los derechos del niño. Los derechos de los niños, las niñas y también de los adolescentes. Ese es el tema de esta tarde en Aristas. Y para acercarnos a ese problema, le invito a escuchar las opiniones de la abogada Nileidis Rojas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, algunos, digamos, el corpus para saber cuál es esa convención, dónde están contemplados los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bien, sí, permíteme decirte que estos derechos que usted comentaba anteriormente, precisamente son recogidos aquí, en esta convención sobre los derechos del niño, UNICEF, que fue creada en 1989 en las Naciones Unidas y aprobada en nuestro país, ratificada en el año 91, en 1991. Esta convención, como usted bien decía al inicio, recoge, comprende a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad. Es decir, que esa es la edad, ese es el tope, 18 años. Salvo algunas excepciones en algunos países donde por las leyes que rigen en ese país determinado se ratifica o se determina que comprende una edad inferior a los 18 años. Bueno, bien, pero esa es la edad. Bien, se habla siempre de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Efectivamente, ¿cuáles son esos derechos? En blanco y negro, ¿cuáles son? Sí, mire, son disímiles y muchísimos los derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes, como bien ya les explicaba. Ahora, no lo podemos mencionar todo. Debemos partir que uno de los principales derechos que poseen es precisamente el derecho a la supervivencia, que no es más que el derecho a la vida, que es el primer derecho que tiene el ser humano. Derecho a la vida, que comprende el derecho a darle un nombre y el derecho a ser inscrito en un registro, que, por decir demás, nuestra Dirección de Justicia ofrece ese servicio en todas las direcciones municipales, o sea, el derecho a la inscripción, a que ese niño sea inscrito en un registro civil. También está el derecho a la educación, que comprende la educación del niño, su juego, su desarrollo desde el punto de vista profesional, el derecho a la salud, el derecho a la higiene, el derecho a una vida sana, el derecho, también pudiéramos decirlo de alguna manera, el derecho a la paz, a la armonía familiar, porque es muy importante el niño desde el punto de vista de la conformación con la familia. O sea, no podemos pensar en una cosa sana para los niños si no pensamos en el eslabón que es la familia precisamente. Entonces, pienso que estos son uno de los aspectos fundamentales que recoge esta Convención sobre los Derechos del Niño. Por un mundo al derecho, muy conocido por el spot televisivo. Si pudieras mencionar algunas características del proyecto. Sí, mira, Machado, nuestro Ministerio de Justicia
teniendo en cuenta estos aspectos que hemos abordado, le ha tocado el papel, ¿no?, de desarrollar un proyecto que se llama así, su nombre es Proyecto por un Mundo al Derecho. Este proyecto no es otra cosa que la divulgación, precisamente como usted refería anteriormente, la divulgación precisamente de esas leyes recogidas en esa amplia gama de aspectos de esta convención que estamos hablando, y precisamente dar a la publicidad, llevar a la población en general. Y cuando digo población me refiero a las secundarias, a las primarias, a los preuniversitarios, y de un modo que puede ser a través de audioconferencias, videoconferencias, círculos de interés, entre otros, pancartas y demás, divulgando precisamente esos derechos y esas leyes que recogen esta convención. En el caso de la provincia de Mayabeque, ¿cómo se realiza efectivamente ese intercambio, esa suerte de proyecto común? Mira, en el caso de nuestra provincia, en específico, no se trata solamente, o sea, esto no es una tarea que le toca únicamente a la Dirección Provincial de Justicia. Esto parte de un grupo multisectorial que está compuesto por varios organismos, por ejemplo, educación, salud pública, la Dirección de Justicia, vivienda, transporte. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas involucradas en este proyecto y precisamente se trabaja en este amplio grupo multisectorial, como le decía, para tratar y abordar diferentes temas de estos derechos sobre los niños. ¿Cómo puede insertarse otra gente también en este proyecto? Es decir, no solamente en la educación, sino que haya otras esferas en el orden social. Se puede insertar de disímiles maneras. Por ejemplo, nosotros hacemos lanzamientos, se hacen lanzamientos sobre diferentes temas, concursos donde las personas tienen la posibilidad de participar, no solo, ya le decía, que sean niñas y adolescentes, sino los adultos. Nosotros recientemente lanzamos por decirlo de alguna manera, hicimos una convocatoria donde llevamos extensivo a todas las escuelas primarias un proyecto donde los niños tenían la posibilidad de participar con poemas, creación de versos, canciones, distintas esferas, y entonces esto se hizo de esta manera y dio resultado. De hecho, se dio 3 premios, se entregaron 3 premios y se dieron los lugares de las escuelas que tuvieron lugar en ese sentido. Bien, la creación artística también en correspondencia con este tema, digamos, capital que nos incumbe a todos: derechos a los niños, las niñas y a los adolescentes. Una breve pausa, enseguida volvemos. Bien, hemos estado hablando del carácter multidisciplinario de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. También es preciso saber cómo se instrumentan incluso determinados peligros que deben enfrentar esos derechos. Yo le doy las buenas tardes a Leyanis Libera, fiscal. Buenas tardes. Bueno, ¿qué hechos representan ciertamente delitos a la hora de asomarnos a este tema, acercarnos al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí. Bueno, en el Código Penal, en nuestro Código Penal vigente, están tipificados algunos de los delitos en que pueden incluirse a los niños como menores víctimas. Dentro de estos delitos tenemos el delito de lesiones, tenemos el delito de corrupción de menores, violación, pederastia con violencia, otros actos contrarios al normal desarrollo de los menores, que ahí incluye incluso temas tan específicos como que los padres no envíen a los niños a la escuela, es decir, que se vulnere este derecho de la asistencia o de la educación de estos menores. Esos son a grandes rasgos los delitos donde están tipificados, o es decir, donde están estos menores como menores víctimas. Bueno, ¿cuál es el papel entonces de la Fiscalía para hacer velar por esos derechos? Bien, la Fiscalía, la Ley 83 de la Fiscalía General de la República faculta al fiscal, es decir, a los órganos de la Fiscalía General y dentro de ellos al fiscal designado para controlar y preservar estos derechos de los menores, es decir, velar por la legalidad de los actos en todas las instituciones donde haya menores. Es decir, el fiscal, en primer lugar, tiene la obligación de asistir a las escuelas, es decir, a través del fiscal designado, asistir a las escuelas de conducta o a aquellos centros donde están los menores sin amparo filial
para velar por la legalidad en estos centros educacionales. También está en la obligación de participar cuando hay menores víctimas de estos delitos, participar en todo el proceso penal desde el inicio hasta la culminación en el acto del juicio oral, velando porque estos menores no sean vulnerados sus derechos, porque no se victimicen, porque a la hora de ser explorados estos menores no se exploren, es decir, cuando son menores víctimas, no sean explorados en la estación de la PNR, sino en un lugar o en un local acorde, que puede ser en la federación, en un local de la fiscalía que esté destinado para estos fines. Leyanis, hablas de exploración, ¿sí? No es interrogatorio. ¿Qué diferencias hay entre un proceso y otro? El interrogatorio lleva un proceso, es decir, es una etapa donde participan mayores de edad, es la mayor diferencia, mientras que la exploración es a los menores que son menores víctimas o menores que están en conflicto con la ley, se encuentran en conflicto con la ley. Cuando se habla de exploración se habla donde están estos menores con un instructor, es decir, son estos menores víctimas que van a ser explorados para conocer cuál es la situación real, para poder dar trámite a una denuncia, a un expediente de fase preparatoria. Entonces el fiscal vela porque esta exploración, es decir, este conversatorio, donde se va a llegar a definir qué es lo que ha pasado en esa denuncia, pues entonces participa el fiscal, el representante legal, que puede ser la madre o el padre o algún tutor que tenga este menor en caso de que no tenga madre o padre, y la oficial de menor, es decir, el fiscal va a velar porque todos estos factores estén en esa exploración del menor con el objetivo de que no se victimice y que en un primer ataque, es decir, en esa primera exploración, saque a la luz todo lo que el menor tenga que decir acerca del suceso que deriva en denuncia. Es decir, que también velar por el lugar donde debe efectuarse, cómo debe estar vestida la gente que va a explorar al menor, cómo se da ese proceso. Explícanos para entender más o menos. Como bien le había dicho, como bien le había comentado, lo primero que tenemos que velar es porque la exploración no se realiza en la estación de la PNR. No debe ser en la estación. No debe ser en la estación de la PNR. Están los locales en el municipio de San José de las Lajas habilitados para ello. Está en la Fiscalía Municipal de San José una oficina que es la oficina o la sección de protección a los derechos ciudadanos, donde hay una fiscal que es la encargada de explorar estos menores. Aparte de eso, está el local de la federación, se coordina, es una coordinación que hace el oficial de menores conjuntamente con la fiscalía y entonces se lleva a estos menores a este local. Nunca debe ser en la estación de la PNR donde están los policías uniformados, está lógicamente el instructor que está llevando el caso y el que debe levantar el acta de exploración del menor, el fiscal, como bien había dicho, la oficial de menores y la representante legal de ese menor. Leyanis, el proceso de denuncia, por ejemplo, para hacer una denuncia porque se ha violado los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo se instrumenta esa denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Quién la puede hacer? ¿Cómo se hace? Cualquier persona. Cualquier persona que conozca que un menor es víctima de un delito tiene la obligación y tiene el derecho de asistir, ya bien sea a la Fiscalía Municipal o en la estación de la PNR, y formula la correspondiente denuncia que tiene ya su curso. ¿Puede ser familiar o no? Puede ser cualquier persona que conozca que un menor es víctima de un delito. Diferenciación, es decir, asuntos que competen a la parte penalista, la parte civil. ¿Cómo pueden instrumentarse esos mecanismos por una parte y por la otra? El papel de fiscal es multilateral, es decir, el fiscal representa a los menores, a todos los menores que no tengan representantes legales o que estos representantes legales, los intereses sean contrapuestos con los de los menores. Ejemplo, en la parte civil se diferencia de la penal. En la penal ya vimos que son estos menores víctimas, van a ser víctimas de un delito y van a concluir con un proceso penal en un tribunal y un juicio oral, la vista del juicio oral. Y la parte civil son estos menores donde van a participar en asuntos civiles porque tienen algún interés. Ejemplo, en un asunto de utilidad y necesidad donde haya menores que sean copropietarios de un inmueble y uno de los representantes legales, bien sea el padre o la madre, también sea propietario de ese inmueble y necesiten permutarlo. Ahí interviene el menor, interviene el fiscal a la hora de dictaminar, es decir, el tribunal emplaza al fiscal para que dictamine si conviene o no a los intereses del menor esa permuta. Muy bien, estamos conociendo elementos de juicio, es decir, que concurren en este tema capital, formidable, que bien nos incumbe a todos, que son los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Un breve alto
y enseguida volvemos. El deber de los medios para sembrar conciencia, para sensibilizar en relación con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Las buenas tardes para Raquel Álvarez Morejón, directora del programa Despertar con TT de Radio Camoa, desde San José de las Lajas, capital del Mayabeque. Sí, muy buenas tardes para ti, también para los televidentes y las televidentes, porque estamos hablando de los derechos de la infancia, niñas y niños, bueno, y también derechos a reconocer cada uno de los sexos. Marcas de género. Raquel, el programa, ¿cómo se trata el tema de los derechos en el programa Despertar con TT? ¿Hacia qué público muy específico se trata? Sí. ¿Cómo se escogen los temas? Sí, como que no es algo muy importante. Mira, el Fondo de Naciones Unidas reconoce a Cuba como uno de los países con grandes avances en los derechos que se le concede a la infancia, y dentro de los acápites a tener en cuenta en la convención está los derechos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes a recibir una educación adecuada. Nosotros los trabajadores del mundo del arte estamos muy comprometidos con este principio, y precisamente este programa que yo escribo, dirijo y que en el cual actúo también de manera empírica, está dirigido fundamentalmente a niños, a niñas, desde los 3 a 6 años de edad aproximadamente. En este periodo de vida, en esta etapa, el aprendizaje es fundamentalmente folclórico. Me refiero que es un aprendizaje que tiene que ver con las vivencias, con lo que el niño puede apreciar a su alrededor a través de lo que ve y de lo que escucha. Por lo tanto, la selección de los temas es fundamental, y también el método que se utiliza para lograr nuestros propósitos en la formación de las niñas y los niños, para poder captar la audiencia de todos estos pequeños, es un método práctico, teórico y comunicativo. La radio, a diferencia de la televisión, no se puede apoyar en uno de estos factores, en uno de estos métodos, en una de estas vías que, como te decía al principio, es la apreciación visual del mundo que le rodea, y sí entra a jugar lo que escucha. Por lo tanto, quien escribe para las niñas y los niños tiene que tener una alta sensibilidad y sobre todo saber qué es lo que realmente ellos necesitan escuchar, y además lo que ellos quieren escuchar y con lo cual van a disfrutar, porque también dentro de los acápites de la convención se tiene en cuenta que los niños tienen derecho al esparcimiento y la recreación. Es aquí la magia, es aquí el encanto de los programas infantiles, cómo combinamos aprendizaje con recreación y esparcimiento. Anterior a esta entrevista estábamos conversando, bueno, que la formación de valores es algo fundamental. Y por ejemplo, nosotros tenemos que enseñar a las niñas y a los niños cómo comportarse dentro de la familia. Otro de los acápites, los niños al nacer tienen derecho a una familia, a una nación, a un nombre, bueno, a todos los aspectos que las compañeras anteriormente hacían referencia. Por ejemplo, los niños tienen que aprender a respetar las personas de la tercera edad, pero no se lo podemos imponer, porque dijéramos nosotros, tenemos que hacerlo a manera de juego, de tal forma que les agrade lo que estamos diciendo. En el caso de la radio nos apoyamos para este propósito en lo que es fundamentalmente la actuación, o sea, en la proyección del lenguaje, aquí lo que es el plano lingüístico, o sea, semántico, entra también a jugar su rol, o sea, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo va dirigido ese mensaje para que ellos puedan entenderlo porque lo están disfrutando? Bueno, una de las formas de poderlo alcanzar este reto, porque trabajar para los niños es algo bastante complejo, bastante difícil. Sí, yo creo que sí. Bastante difícil. Un tema complicado, es convertirlo en divertimento, me parece bastante complicado. Exactamente, porque bueno, con los adultos tú te trazas un tema, bueno, el adulto está allí por un objetivo marcado, pero el niño está a la expectativa de todo lo que sucede a su alrededor, y en ese momento se encendió la radio y vamos a ver si realmente él va a escuchar el programa. También la investigación es fundamentalmente porque tú siempre tienes que saber hasta qué punto tu programa está llegando hacia los hogares y hasta qué punto los niños realmente lo están escuchando. ¿Quién elige esos temas, Raquel?
Bueno, mira, los temas, para la selección de los temas, nosotros nos apoyamos fundamentalmente en nuestras investigadoras para conocer la audiencia que tiene el programa. Y bueno, también en lo que es el sector de la educación. Me refiero especialmente a lo que es enseñanza preescolar. Y bueno, escogemos aquellos temas que realmente puedan enseñar a los niños cómo comportarse en la comunidad de manera general y bueno, fundamentalmente también dentro del seno de la familia. Dijéramos nosotros, respeto a la tercera edad, cómo ser educados, la cortesía, la solidaridad, el sentido que se le concede a la amistad, el respeto, aprender a jugar, porque también cómo emplear el tiempo libre de manera sencilla en la vida cotidiana, cómo ser útiles, cómo todas las actividades que ellos pueden realizar puede tener cierta utilidad, por ejemplo el trabajo manual, aprender a cantar, la valoración de la apreciación artística y bueno, todos estos temas los vamos seleccionando también. Algunos radio oyentes nos llaman y nos sugieren algunos de los temas que nosotros posteriormente valoramos y bueno, llegamos al consenso que sí que pueden ser temas tratados a través del programa. Los medios en función de los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes. Ese es el tema de hoy. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Existen claramente violaciones que no se perciben, o por lo menos no existe una conciencia de que ciertamente lo son. Ladies, algunas de esas violaciones. Sí, Machado, yo te pudiera decir que ciertamente hay, o sea, nosotros los padres, porque en ese sentido me incluyo yo, también cometemos errores, ¿no? Y no nos damos cuenta que uno de los aspectos que realmente estamos violando constantemente es el derecho del niño a ser escuchado, el derecho del adolescente a ser atendido, a dar su opinión sobre lo que cree, sobre lo que siente, sobre lo que realmente necesita. Y siempre nosotros como padres nos ponemos desde el punto de vista de nos olvidamos que en algún momento fuimos niños y siempre le dirigimos, no, esto es así, esto debe ser de esta manera, y no escuchamos al niño o no escuchamos al adolescente. Y esto evidentemente golpea fuertemente, yo diría de alguna manera, a los niños, a las niñas y a los adolescentes sobre todo, que es la lucha incesante porque ellos quieren abrirse y no lo permiten, nosotros los padres no lo permitimos. Yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales que se violan constantemente. Mira, por ejemplo, un caso muy sencillo, hasta qué punto esto puede constituirlo, por ejemplo, niños que sienten ya una inclinación, digamos, por las artes o por alguna cosa, y que los padres no ven bien esa disciplina que le empieza a gustar a los niños, por donde pudieran incluso sugerírsele otros caminos, si es posible, porque también es dable eso, y no violentar ese deseo. ¿Cómo obra eso? ¿Cuáles son las fronteras, los límites ahí? Evidentemente, yo pienso que nosotros como padres tenemos como rol fundamental que, o sea, precisamente de este aspecto se trata en todo este proyecto que yo te refería anteriormente. Precisamente se trata de llegar al padre, de llegar al educador, de llegar a la población en general. Esto que tú me planteabas sucede muy a menudo, por ejemplo, al subir una guagua, en manifestaciones que se hacen en público, donde las personas dicen, ay, mira, pero ese muchacho está estudiando en una escuela de arte, o tiene el pelo largo, o tiene un pixie, y lo vemos mal, hacemos manifestaciones incluso delante de ellos, y es un error. Realmente uno de los aspectos que nosotros tratamos también en este proyecto por Mundo al Derecho es precisamente abordar estos temas con los adultos y llevarlos a los adultos para que comprendan que es un error. Deyanis, hablabas en tu intervención sobre hechos que constituyen claramente delitos, lesiones, pero eso determina, o por lo menos debe inferir, de que hay un proceso precedente. Hubo abuso antes, nalgadas, hubo violación psicológica, amenazas, antes de llegar a que entre en acción la fiscalía. ¿Cuáles son esas violaciones? ¿Qué poder hacer para que no llegue a tu centro de trabajo, a tu deber? Bueno, ahí juega un papel fundamental el Ministerio de Educación. Creo que la familia como cédula fundamental
de la sociedad y el Ministerio de Educación, como la otra parte constituyente de la formación de valores de estos menores, juegan un papel primordial. Es decir, la familia está en la obligación, padres y madres y los demás miembros de la familia, de contribuir a una mejor calidad de vida de estos menores, pero el Ministerio de Educación con sus profesores, psicólogos, psiquiatras, tienen un equipo conformado multidisciplinario que van a velar por estos menores que tienen algún tipo de problema conductual y que en definitiva no es necesario que se tipifique un delito para que sea conocido por la Fiscalía. Es decir, ellos tienen un equipo multidisciplinario y en caso de que estas conductas se agravan es que entonces llega al conocimiento de la Fiscalía para poder actuar. Pero si no llega a ser constitutivo de delito, pues entonces ellos tienen que actuar de incidir de manera positiva con esta familia para que esto no suceda. También está la oficial de menores que integra el Consejo de Atención a Menores por el Ministerio del Interior, que es también la encargada de conocer y de viabilizar todo este tema de maltratos a estos menores. Raquel, ¿cómo valoran ustedes la efectividad del mensaje? Bueno, nosotros valoramos la efectividad del mensaje a través de, como te había dicho en la primera intervención, con el apoyo de nuestras investigadoras, que bueno, se acercan a los centros estudiantiles y, por ejemplo, comprueban hasta qué punto los programas han sido escuchados. Y bueno, la aceptación que ha tenido de manera general el programa y hasta qué punto ese mensaje que nosotros nos proponemos en cada una de las emisiones realmente ha sido recepcionado por este pequeño radioyente. En su vida práctica, en la misma escuela, la solidaridad con sus compañeros, el respeto a la familia. Y esta posibilidad que tiene el medio de extenderse, de multiplicarse, qué ideas, qué proyectos nuevos, estoy pensando en un corto plazo, pueden ustedes estar insertando en el programa en relación con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Bueno, mira, una cosa también que considero muy importante es, bueno, todos los que escribimos y trabajamos para las niñas y los niños es elevar su intelecto en primer lugar. Por lo tanto, ahí entra a jugar un papel esencial el lenguaje que utilizamos. No podemos minimizar las posibilidades que tiene el niño de sus capacidades para poder entender cualquier tema que nosotros nos propongamos. A veces no tratamos un tema porque creemos, o no utilizamos un tema musical porque creemos que el niño no lo va a entender, no va a llegar a él, y es precisamente donde aquí estamos también violando los derechos que tienen las niñas y los niños a ser instruidos. Pues muy bien, ese es el tema que hemos tratado hoy. Conviértase usted en un actante protagonista, intégrese, incorpórese, que siempre será necesario. Les damos las gracias a Nileidis Rojas, abogada, a la fiscal Leyanis Libera, a la realizadora de radio Raquel Álvarez por su presencia en el programa, y usted lo invito para el próximo lunes a esta misma hora con otro tema de muchísimo interés. Hasta entonces.